¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy les hablo haciendo eco de lo que muchos mexicanos me dicen todos los días y con el mandato de millones de mexicanos que votaron por Acción Nacional en el 2021 y que ven como yo que las cosas en México van de mal en peor. Muchos de ustedes me han dicho que ya llegó la hora de evaluar a este gobierno por lo que hace y no por lo que dice que va a hacer. Que el gobierno morenista lleva 4 años sin cumplir y ya se les está acabando el tiempo. 4 años de confrontarnos y dividirnos entre mexicanos. 4 años de falsa propaganda y de ocurrencias. 4 años de fracasos, de culpar al pasado sin asumir la responsabilidad de lo que pasa en el presente, provocando que todos los problemas de México se incrementen. Lamentablemente, en estos 4 años, México no es un mejor lugar para vivir, sino todo lo contrario. Hoy el dinero no le alcanza a la gente para nada. 7 de cada 10 hogares sufren para comprar alimentos y pagar servicios básicos. Comparando con sexenios anteriores, se está perdiendo inversión y se pierden empleos. No hay oportunidades de trabajo digno para los jóvenes, mucho menos para los más adultos. Igualmente, respecto a sexenios anteriores, a los profesionistas se les están haciendo precarios sus salarios. Hoy en México los trabajadores calificados tienen sueldos más bajos. Este gobierno prefiere financiar dictaduras y contratar supuestos médicos cubanos en lugar de contratar verdaderos médicos mexicanos que están en la espera de una oportunidad. Ya ni hablar de las promesas incumplidas de bajar el precio de la gasolina, el gas y la luz. No se nos olvida que prometieron que la gasolina costaría 10 pesos por litro, pero sus políticas desataron la más alta inflación en los últimos 22 años. Como ustedes saben, la inflación afecta más a los más pobres, quienes no pueden comprar ni siquiera lo mínimo indispensable. En 4 años, la violencia y la inseguridad se han incrementado y expandido a todo el territorio nacional. Ya no es solo un problema de algunos estados. Ahora es casi en todo el país. La gente vive con miedo frente al terrorismo y la violencia de los grupos criminales. Comparado con sexenios anteriores, se han incrementado los feminicidios, los homicidios, el narcomenudeo, la trata de personas y la desaparición forzada. Hasta se les ha salido de control el flujo migratorio de centroamericanos. Ya ni hablemos de la falsa promesa del presidente de que regresarían los militares a los cuarteles y que pacificaría el país. Al inicio de su gobierno, les aprobamos su solicitada Guardia Nacional, supuestamente para lograrlo, y ni pacificaron al país, ni hicieron una policía civil bien pagada, equipada, capacitada, como ocurre en los países democráticos. La falta de resultados se refleja en todos los rubros. Somos un país sin medicinas en los hospitales públicos, sin educación de calidad en las primarias y secundarias, sin vacunas para los niños. Este es un gobierno que destruye aquello en lo que ya habíamos avanzado, como el Seguro Popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, que por cierto también apoyaban a las familias más pobres. Este es un gobierno de promesas incumplidas. Este es un gobierno de mentiras, porque no gobierna, porque miente todos los días. Desde lo más simple, recuerden ustedes, prometieron volar en vuelos comerciales y solo lo hicieron en el inicio de su gobierno. Ahora el presidente y notoriamente todo su gabinete viajan en aviones y helicópteros del Ejército y de la Guardia Nacional. Acuérdense, prometieron vender, rifar o rentar el avión presidencial y ahí sigue parado, pagando su mantenimiento, que es el mismo costo se use este o no. Prometieron que en Santa Lucía tendríamos el mejor aeropuerto del continente. Curiosamente, nadie quiere ir a volar, ni clientes ni aerolíneas. Todos los mexicanos pagamos por ese capricho del presidente, aunque no tenga vuelos, pudiendo usar ese dinero para algo provechoso. Inauguraron una refinería que a la fecha no refina un solo litro de gasolina. Por supuesta austeridad,
le quitaron recursos a estados y municipios para malgastar esos recursos en proyectos que no funcionan y que requerirán recurso para su operación, como el aeropuerto, aún se concluyan estos proyectos. Este gobierno prometió no endeudarse, pero la deuda pública pasó de 10.8 a 13.4 billones de pesos. Eso significa comprometer aún más el futuro de las próximas generaciones. Prometieron en campaña y cuando ganaron en su Plan Nacional de Desarrollo que se acabarían las oscuras y discrecionales adjudicaciones directas que llegaban al 30% frente a las licitaciones públicas. ¿Y qué creen? Ahora las incrementaron hasta un 80%. Cínicamente y corruptamente, lo poco que invierte este gobierno en infraestructura lo declaran de seguridad nacional, para que sea información reservada y no pueda estar al escrutinio de la sociedad. Este gobierno dice combatir la corrupción e impunidad, pero protege a familiares y amigos envueltos en casos de corrupción. El manejo de programas sociales como Segalmex resultó ser un robadero, pero ahí tienen al responsable trabajando al lado del presidente. Este gobierno es cínico y sinvergüenza, conformado de puros políticos del pasado, pero también echándole la culpa al pasado permanentemente sin resolver los problemas del presente, sino incrementándolos todos. Amigas y amigos, nuestro querido país ya está entrando al último tramo del gobierno de López Obrador. Por eso quiero pedirles a las y los mexicanos de bien que hagamos una profunda reflexión de todo lo que está pasando, de todo lo que se está deteriorando nuestro país en estos 4 años. Llegó la hora de evaluar a este gobierno por lo que hace y no por lo que dice que va a hacer. Debemos evaluar a este gobierno en base a sus resultados. Debemos comparar a este gobierno con otros en base a cifras y datos oficiales. Y yo les aseguro que concluirán que los pasados gobiernos federales de Acción Nacional y los actuales gobiernos del PAN no fueron ni son perfectos, pero que sin duda son mejores frente a los pésimos gobiernos morenistas, tanto federal como estatales y municipales. La realidad que vive nuestro país nos exige tomar la iniciativa, nos obliga a emprender acciones para corregir el rumbo de México. Queridas amigas y amigos, hagámoslo juntos porque solo así lo lograremos. Cambiemos México. Con Acción Nacional sí hay de otra.